Buenas noches, compañero. Mi nombre es Catherine Cogollo. Yo pertenezco al grupo de sociedades y en el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Cámara de Comercio, en el cual vamos a entrevistar a una de las expertas en el tema de sociedades. Así que, por favor, acompáñenme. Bueno, aquí me encuentro con la señora Cira Ortega, la cual es una persona que tiene bastante experiencia aquí en la Cámara de Comercio y en lo que es la constitución de sociedades. Bueno, Cira, cuéntanos, ¿cómo se constituye una sociedad, las diferentes sociedades que existen? Existen diferentes tipos de sociedades dependiendo del número de constituyentes que tengan. Pueden ser limitadas, SAS, SA, que son las anónimas, en comanditas por acciones o en comanditas simples. Y dependiendo del tipo de sociedad tienen unas características especiales. Por ejemplo, una limitada debe constituirse mínimo con 2 personas, máximo 25. Una SAS no tiene límite, puede ser una persona y hasta las que ustedes quieran. Así sean 100 personas. Puede ser, no tiene límite. Una anónima, mínimo son 5 personas. Las sociedades en comanditas, por ejemplo, deben tener socios gestores y socios comanditarios. Yo te recomiendo, en caso de constituir la última sociedad que surgió, que fue la Sociedades por Acciones Simplificadas. Ella es como lo mejor de la limitada, lo mejor de la SA, entonces tomó como lo mejor de cada sociedad. ¿Por qué digo que lo mejor de las anónimas? Por ejemplo, porque tú no sabes quiénes son los socios. Simplemente se certifica quién es el representante legal. Pero mientras que la SA te exige 5 personas, la Sociedad por Acciones Simplificadas la puedes hacer con una. Mientras la anónima te exige un revisor fiscal, la SA no es necesario un revisor fiscal, solamente un representante legal. La cesión de acciones, que por lo menos en la limitada se llaman cuotas, y la cesión de cuotas se tiene que hacer por notaría, algunas por escritura pública. La cesión de acciones en la Sociedad por Acciones Simplificadas es interna de la empresa, no viene al registro de cámara. Cira, ahora tú me puedes decir, o sea, bueno, ya me hablaste de la capacidad, o sea, ¿cuántos socios puede haber en cada sociedad? ¿Cómo se identifican las sociedades? O sea, tú me dices que SAS, limitada, eso es lo que tú me estabas explicando. Sí, claro. Sociedades limitadas, LTDA, en el nombre, cuando tú lo constituyes en la razón social debe ir el tipo societario, entonces las limitadas deben ir acompañadas en la razón social de la palabra limitada o LTDA. Aquí me dicen que son 6 sociedades, ¿cierto? O sea, 6 tipos. O sea, tipos de sociedades: sociedades colectivas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, en comandita simple, en comandita por acciones, comandita por acciones y comandita por acciones simplificadas, la que tú recomiendas. Que es la que recomiendo porque es la más flexible. Ah, ok, de acuerdo. Ahora, Cira, tú me puedes hablar acerca de la responsabilidad de los socios. Ok, en las limitadas está limitado hasta el aporte que hacen los socios, pero a diferencia de la SAS, que también está limitada hasta por el aporte de los socios, en las limitadas el socio puede responder hasta con su patrimonio. En la SAS responde solo hasta por el aporte que tenga dentro de la sociedad. Por eso es la ventaja de constituir SAS. ¿Y la que tú dices? La limitada responde hasta por el aporte igual la anónima. No, pero la que tú estás recomendando es... Se llama Sociedades por Acciones Simplificadas, que son las SAS. Las SAS, ok, esa es la que tú recomiendas. El capital social, lo que tú me estabas diciendo era... Por ejemplo, otra ventaja de las SAS, en la limitada tú tienes un capital fijo. La ventaja de la SAS poseen 3 capitales al igual que la anónima. Un capital autorizado, un suscrito y un pagado. Pero ¿por qué resulta ventajoso en la SAS que no resulta tan ventajoso en la anónima? El capital autorizado es tu meta dentro de la empresa. Yo allí puedo colocar 1.000 millones de pesos. En la SAS, mi suscrito y mi pagado, el que yo realmente estoy aportando es mi suscrito, y yo puedo decir, tengo 1 millón de pesos. Y de ese millón voy a pagar apenas 500.000 pesos. La ley me da un plazo de 24 meses para pagar el resto del capital suscrito. Pero mira que yo puedo colocar en el autorizado 1.000 millones. Lo que no sucede en la anónima. Yo en la anónima también tengo los 3 capitales, pero mi autorizado coloco 1.000 millones, pero mi suscrito tiene que ser el 50% de ese capital que tengo autorizado. Me obliga la ley.
Y mi pagado tiene que ser la tercera parte de ese capital que tengo suscrito. O sea que yo no puedo decir, tengo 1.000 millones y voy a suscribir 1 millón, lo que sí lo puedo hacer en la SAS. Ah, que esa mejor SAS. Claro, es flexible. Ok, bueno. Quiero que ahora me digas acerca de esto de reserva legal, porque realmente no tengo conocimiento. ¿Qué es reserva legal? Lo que pasa es que cuando tú constituyes una sociedad, se debe hacer con la utilidad que tiene todos los años una reserva que debe llegar hasta el 50% del capital que tienes en la sociedad. Por ponerte un ejemplo, si mi capital son 100 millones de pesos, yo debería tener en reserva para cualquier cosa que suceda, cualquier evento, el 50% de ese capital lo debo tener en reserva. Pero no lo hago enseguida. Yo cada año de mis utilidades lo voy armando con el 10% hasta cumplir ese 50%. Y ahí queda guardado. Sí, y lo puedo usar. Yo lo puedo usar para cualquier evento. Pero una pregunta curiosidad. O sea, es cuando ya cumples el 50%, ya no le sigues metiendo más. Nada, puedo hacer nuevas reservas para otras cosas o puedo tomar esa reserva y utilizarla para invertirla en la empresa, pero debo nuevamente volver a constituirla, hacer crecer esa utilidad. Y eso se da en todas las sociedades. Todas las sociedades. Ok. Esto de la administración, o sea, en cada sociedad tiene que ver, ¿cómo es la administración? Es diferente. Por ejemplo, en las limitadas te obliga, no, en las limitadas tienes un gerente y un subgerente que es un representante legal. Mi máximo órgano se llama Junta de Socios. En la SAS se llama Asamblea de Accionistas y yo solamente puedo tener un representante legal si quiero. En la anónima me exige Junta Directiva, lo que no me exige la SAS. Entonces, dependiendo del tipo de sociedad, tú tienes un órgano máximo, que en uno se llama asamblea, en otro se llama juntas de socios. Y tú recomiendas la SAS, ¿cierto? Obvio. Las decisiones, ¿quién las toma? Las decisiones en una sociedad depende. Hay decisiones que puede tomar la asamblea, hay decisiones que puede tomar la junta y hay decisiones que puede tener el representante legal. Todo depende de las facultades que le hayan dado al momento de constituir la empresa y que eso quede estipulado en los estatutos. Hay decisiones que simplemente el gerente puede tomar, pero, por ejemplo, cuando se trata de contrataciones de grandes montos, obviamente la asamblea tendrá que tomar la decisión y autorizar al gerente para que haga o no la contratación. Bueno, y eso depende, o sea, de cada sociedad. De cada sociedad, de lo que estipulen en sus estatutos. O sea, si sea limitada, lo que sea. Sí, todo depende. El estatuto es como tu regla de juego. Es tu guía, es tu norte. Con eso es que uno se mueve en la sociedad. Okay. Otra cosa, señora Cira, esta parte que me dice que de las partes de interés, o sea, el capital está distribuido en partes de interés. ¿Me puedes explicar eso? Sí, claro. Digamos que dependiendo del tipo de sociedad, tú tienes uno o dos o muchos socios. Entonces, un capital se distribuye entre los socios y ese capital se distribuye en cuotas o en acciones dependiendo del tipo de sociedad. Te pongo un ejemplo. Usted y yo constituimos una sociedad que tiene 2 millones de pesos. 1 millón coloca usted, 1 millón coloco yo, o sea, 50 y 50%. Esos 2 millones se dividen en cuotas. Pueden ser 2.000 cuotas de 1.000, da 2 millones. Entonces, si son 2.000 cuotas, 1.000 usted y 1.000 yo. Tenemos el 50%, pero si yo tengo la mayoría, digamos que yo no tenga el 50, sino que tenga el 80, que tengo el control de la empresa, entonces yo tendré más cuotas de las que usted tiene, yo tendré el 80%, usted tendrá el 20%. Tengo una curiosidad porque hace unos días vi el caso, o sea, escuché el caso de un señor que quien tenga el contrato, ese lo colocan como representante legal. Quien tenga el mayor número de cuotas o de acciones. No, pero era como, creo que era pero era como una cooperativa, fundación, no. Pero era como que el señor había conseguido un contrato con algo, con X o Y empresa, y entonces a él lo iban a colocar como representante legal. Creo que eso fue lo que entendí. Igual, independientemente de quiénes sean los socios, de quién tenga contrato, quién tenga los contactos, yo puedo colocar de representante legal a cualquier persona. Es más, podemos constituir las dos y colocar un tercero de representante legal. Y si no tienen nada que ver. Y esas empresas que vienen como que cada mes cambiando representante legal, eso es dependiendo de qué, porque ellos quieren.
Puede ser porque quieren, puede ser porque tuvieron problemas con el representante legal. Hay empresas que se constituyen y al principio los socios están de acuerdo y a los 3 meses obviamente ya no, entonces el uno le cede cuotas o acciones al otro y definitivamente se retira de la sociedad y entra uno nuevo, entonces ahí ya hay un cambio de representante legal. Listo. Yo también quería que tú me hablaras acerca de esto que es quórum. ¿Qué es quórum? Cuando se reúnen para tomar decisiones, normalmente la asamblea o la junta de socios, dependiendo del tipo de sociedad, el quórum en los estatutos está estipulado. Si por ejemplo somos 4 socios y cada uno tiene el 20% de participación, en el estatuto dice no habrá quórum a menos que se reúna el 60%. Quiere decir que mínimo 3 socios deben estar reunidos para poder tomar decisiones y que sean aprobadas y que sean viables. Si están en el 40%, no es posible tomar decisiones. O sea, eso es en general en todas las sociedades. En todas las sociedades. O sea, eso está estipulado en el estatuto, qué número de quórum, o sea, para el quórum, qué se necesita, cuánto de porcentaje. O sea, todo depende del estatuto que ellos estipulan al momento de constituir la sociedad. Exactamente. Y esto del órgano supremo, o sea, era lo que te hablaba ahorita. El máximo órgano es, dependiendo del tipo de sociedad, puede ser la asamblea de accionistas, la junta de socios. Ese es el máximo órgano de cada una de las sociedades. Y el número de socios, o sea, por ejemplo, te puedo preguntar así, de cada sociedad, tú me vas diciendo cuánto es el número de socios. Por ejemplo, en una sociedad colectiva, ¿cuánto es el máximo de socios? En las limitadas, mínimo 2, máximo 25. Las sociedades por acciones simplificadas, mínimo 1, máximo ilimitado. En las anónimas, mínimo 5, máximo ilimitado. En las encomanditas por acciones, un gestor, un comanditario. En las encomanditas por acciones, un gestor, 5 comanditarios. Pero las sociedades colectivas, por ejemplo, ya antes tienden a desaparecer, entonces ya casi no se utilizan, las que más se utilizan son las limitadas, las anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. Listo. Son las que más se utilizan. Una última pregunta, ya, o sea, para terminar, quiero que me digas, o sea, la disolución, ¿cómo sería la disolución de una de esas, de todas, más bien, de las... Para disolver y liquidar, igual debe estar pactado en el estatuto. Si no está, tienes que irte al Código de Comercio a revisar cada sociedad a ver cómo se hace la disolución y liquidación. Pero normalmente se hacen por acta. Un acta de disolución primero y luego un acta de liquidación. ¿Por qué se aconseja hacer primero la disolución y luego en otra acta la liquidación? Aunque hay empresas que presentan los dos actos en una sola acta. Porque tú disuelves y al disolver paras impuestos, paras la renovación de la cámara, detienes cualquier impuesto que te vayan a cobrar porque ya estás en estado de disolución, sobre todo con la DIAN. Y puedes ir pagando pasivos, puedes ir cancelando proveedores, puedes ir cancelando impuestos que tengas pendiente y cuando ya termines todo eso y no tengas nada pendiente es cuando debes hacer tu liquidación, que realmente no te debe quedar ningún pasivo ni interno ni externo y decir si quedó algún remanente y cómo lo van a distribuir entre los socios. Entonces se sugiere que sean por actas diferentes la disolución y la liquidación. La liquidación. Sí, porque una vez cerrada la empresa, ya no hay marcha atrás para no que revoco la disolución y la liquidación. Ya no se puede. Una vez cerrada, está cancelada. Ya si quieres tiene que armar una nueva empresa porque ya... Entonces hay que mirar que no tengas de pronto algún remanente, alguna propiedad, algo que esté a nombre de la empresa y que lo quieran vender y no pueden venderlo. Algunas cuentas en los bancos, retirar ese dinero, no pueden hacerlo porque la empresa se encuentra ya cancelada. Entonces primero disolución y luego mirar la liquidación. todo y después la liquidación. Y normalmente ellos, o sea, las personas han venido aquí en la misma acta disolución y liquidación. Entonces está en uno preguntarles, mira, no tienes nada pendiente con la DIAN, los impuestos locales que son con la alcaldía, no tienes remanentes pendientes, no tienes proveedores que pagar, pasivos de la empresa. Porque si no, entonces los abogados devuelven todo para atrás. Ni siquiera los abogados de cámara registran.
Nada más. Pero si después hay es que apareció un bien inmueble, porque ha sucedido, un bien inmueble para que ahora lo tenemos que vender y ya la empresa está en liquidación, está liquidada, ¿cómo hacemos? Entonces eso es un trámite que hay que hacer ante la super, es un proceso largo. Larguísimo. Bueno, señora Cira, entonces muchas gracias por toda esta información. La verdad que algunas dudas que yo tenía las he aclarado bastante. Entonces, no sé si quieras despedirte de nuestros compañeros. Bueno, aquí a la orden, desde la Cámara de Comercio, para cualquier duda que tengan pueden acercarse con muchísimo gusto. Listo. Que tengan buena noche.